Pues la plática número 32 de tu personalidad clave del éxito o del fracaso. Hoy con un subtema, cuando las puertas se cierran. Reza un versículo que encontramos nosotros en el libro de Isaías en el capítulo 22, versículo 22, que cuando el Señor abre una puerta, nadie la cerrará. Pero también dice que cuando Él cierra, nadie puede abrir. Fíjese usted que la personalidad, que es lo que hemos venido estudiando, es una de las claves o llaves que al carecer de ella va a provocar en nosotros frustración en todo lo que pretendamos hacer. Cuando no estemos totalmente equipados o con los códigos apropiados y pretendamos hacer algo, lo que va a venir es derrota en nuestras vidas. Un resultado adverso a lo que esperábamos favorable. De hecho, siempre hemos manejado en este lugar que todos deseamos buenas cosas, ¿sí o no? Y deseamos o hacemos lo que creemos mejor para conseguirlo. Cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, siempre va a hacer lo que él cree que es mejor para conseguir la felicidad. No únicamente tiene que ver con las personas que tienen altos valores, aún con aquellos que nosotros pudiéramos tachar como insociables, aún ellos van perfeccionando sus formas de cómo salirse con la suya. Muchas ocasiones todo es nada. En ocasiones nosotros hacemos lo que es pertinente en nuestra sabiduría. Vamos que desafiamos situaciones adversas, no discipulamos en ocasiones, otras más nos esforzamos y nos ponemos en acción. Y aún así las cosas no resultan, no nos salen. Creo que cada uno de nosotros tiene experiencias personales en esto. Y a veces decimos cuando alguien nos aplicó un examen, pero si yo estudié, no te imaginas, me desvelé. Hasta tomé Nescafé combinado con Coca-Cola porque no quería dormir para poder estudiar más. ¿Cuántas cosas no hacemos? En otras ocasiones, sin merecimiento alguno, obtenemos lo que nunca imaginamos. Como que la suerte, decimos, nos sonrió, como que la suerte vino, tocó nuestra puerta y ahí nos alcanzó. La verdad es que nunca estamos lo suficientemente preparados ante los retos cotidianos. Y es cuando podemos decir muy internamente en nuestro corazón y aún exclamarlo con viva voz: Dios es bueno, porque a pesar de mis insuficiencias, muy a pesar de mi impreparación, muy a pesar de que tal vez esté fuera del guión que Dios desea, aún así en ocasiones nos bendice. Fijémonos en algo que es importante. Dios, para llevar a cabo su plan divino, empieza a reclutar, a reunir a un grupo de gentes para una actividad específica. Y es así como te reclutó a ti y me reclutó a mí. Pero este reclutamiento, esto de estar Dios buscando a personas para integrarlos a su proyecto, tiene un gran propósito. Y debemos de tener 4 aspectos muy claros cuando Dios nos recluta. Tú tienes que tener en claro el por qué estás perteneciendo al reino de Dios y por qué hoy eres un hijo de Dios. Y vamos, el por qué te quieres involucrar en desarrollar parte del plan de Dios. Lo primero de ellos es que tenemos que entender que el proyecto es ¿de qué? Es de Dios. No es mi proyecto, es el proyecto de Dios. Lo segundo es que Él es el director.
Una tercera cosa es que debo ser sensible para poder saber cuál es mi parte dentro del guión ya escrito del Padre. Y lo cuarto, que nos tiene que hacer mucha fuerza en nuestro intelecto, es que no importa qué tan necesario crea ser, Él vendrá a destruir todo lo que en mí no convenga en su plan. Lo escucho bien. No importa cuán preparados estemos, no importa que nos creamos la mamá de los pollitos, no importa que seamos autosuficientes, aún con todo eso, vendrá a destruir lo que no convenga a su plan. Vamos a ir retomando con esta introducción un poco lo que la Biblia nos enseña respecto a ser sensibles y esta cuarta parte, este cuarto aspecto, de que no importa cuán preparados estemos. ¿Quién recuerda de Moisés? Moisés, si nosotros vamos a cualquier literatura cristiana y aún dentro de la historia universal, se le conoce como un gran legislador, pero a la vez también como el libertador del pueblo de Israel. Y fíjese usted que mucho antes de que fuera llamado por Dios para cumplir con esta función, él en su ser interno ya tenía el aspecto total de la justicia. Y veamos, tenía una posición social muy importante en Egipto. Al tener esa posición importante social, recuerde que prácticamente en el área financiera pues no adolecía de nada. Era un príncipe de Egipto. En el área económica pues fue preparado de lo mejor en la Universidad Autónoma de Egipto. Fue preparado. En cultura no se diga. Fue preparado a la alta escuela. En pocas palabras, era parte del cuerpo de élite de Egipto. Y es que un príncipe para esos tiempos, no crea que era alguien que se acostaba, se echaba a la hamaca y perdía el tiempo para que cuando el rey muriera, él ya fuera rey. Sino que tenía que ser preparado en todas las áreas conocidas del intelecto, de la cultura, de las finanzas y de una manera militar, porque tenía que ser un conquistador. Entonces fue preparado. En cierta ocasión, fíjese usted que ya había cumplido la mayoría de edad, dice la palabra, usted lo puede analizar en el Éxodo 2, versículo 11 al 14. Cuando salió a darse una vuelta a ver a sus hermanos, porque él ya se daba cuenta que los hebreos tenían algo que ver en su familiaridad. Salió a verlos y cuando los ve las condiciones en las cuales vivían, el gran problema por el cual atravesaban como esclavos, y vio como un egipcio golpeaba a uno de ellos, a un hebreo. Él sintió molestia en su corazón. Y la palabra nos enseña que como que en un apartado, en algo por ahí a luz pública, va contra este egipcio y le quita la vida, le mata. Lo esconde en las arenas. Pero como fue muy público, esta noticia pronto llegó a los oídos de Faraón. Tal fue la molestia de Faraón que sabiendo que Moisés no era egipcio sino hebreo, le molestó. Y la palabra dice que quiso quitarle la vida, por lo cual Moisés tuvo que huir de Egipto. Pero antes de que esto pasara, dice la misma palabra que a otro día de que sucede que le quita la vida a un egipcio, ve a dos hebreos peleando entre ellos. Inmediatamente va y quiere meter orden, a lo cual uno le dice: ¿a ti quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Qué tienes que ver con nosotros?
Dice, ¿qué acaso no eres tú aquel que el día de ayer mató a alguien? Se dio cuenta y dijo, ya si todos se dieron cuenta, voy y me escondo. Entonces, yo quiero que nosotros pudiéramos analizar en esta tarde algo que es sumamente o me parece interesante. Si Moisés era parte del cuerpo de élite de Egipto, yo quiero suponer que en él había un poco de arrogancia. Ahorita te explico por qué. Porque había sido preparado, ¿dónde? En lo mejor. Tenía todas las cosas. Imagínate su vestido. Imagínate las joyas. Imagínate la pompa por donde caminaban las calles de Egipto. Imagínate el reconocimiento que tenía de los demás egipcianos, si pudiera decirlo yo de esta manera. ¿Quién no se puede sentir un poco con soberbia? Vamos, imagínese usted que por algunas razones del destino lo nombraran presidente municipal de la ciudad de Mexicali. ¿Cómo se sentiría? Que fuera presidenta, Gloria. Pero yo no me lo esperaba, ¿no? Pero ya eras presidenta. Ahora tienes que cambiar tu estilo de vida, tu manera de vestir, tu manera de vivir. Tienes que hasta cambiar tu manera de caminar. Hoy ya no estás sujeto a cumplir con tus caprichos. Alguien va a vigilar que algunos caprichos se dobleguen a la investidura que hoy tienes. En estos días pasamos por algo que es importante, que es un nuevo régimen, decimos, político en México. Y nuestro presente presidente no quería ninguna clase de guardias de seguridad, de un cuerpo de élite que cuidara su seguridad. Pero poco está entendiendo que es necesario tenerlo y ya está cediendo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a tener una posición que beneficia a los demás y que es prominente, dejas de ser dueño de tus propias acciones en algunas cosas y te tienes que someter. Si todos se te doblegan, si todos te hacen caravanas, si todos te hacen pasar de aquel que era un don nadie y ahora tienes un lugar prominente, ¿qué irá creando en ti? Usted podrá decir, eso no sucedió en Moisés. Pero yo quiero cautivar tu atención para decirte que sí sucedió en Moisés. Ahí estaba, como dice este hebreo, a ti quien te ha puesto por juez sobre nosotros, como una autoridad sobre nosotros. Bueno, ¿no es cierto que en ocasiones como personas, si tenemos algún grado de estudios elevado, como que vemos a los demás un poco más bajos? Vamos siendo sinceros. Hay a quienes se les nota más, hay quienes se les nota menos, y qué bueno por ello a los que se les nota menos. ¿No es cierto que una posición social o económica te hace ver, hola, ¿cómo se siente allá abajo? Estas actitudes no son propias para alguien que va a pertenecer al cuerpo de élite de Cristo. Puede tener prominencia, puede tener un lugar, puede tener valor dentro de una sociedad, dentro de su cultura, pero no dentro del reino de Dios como colaboradores del plan divino de Dios. Fíjese usted una cosa que es importante. A Moisés lo que le sobraba era preparación. Fue preparado para ser un gran líder. Muy probablemente en un futuro, si la vida hubiera sido distinta, él iba a ser elevado como faraón. Le sobraba toda clase de preparación y le sobraba proyecto. Pero ¿qué le faltaba para involucrarse con el pueblo de Israel y con Dios? Ser triturado. Le faltaba carácter.
Le faltaba una nueva personalidad, una personalidad adecuada al lugar, al tiempo y a la forma del guión de Dios. Moisés estaba en esta tierra para cumplir con una misión divina, ser libertador y legislador de parte de Dios. Moisés sería el instrumento de Dios, no era Dios. ¿Cuántas veces los israelitas tuvieron temor? La palabra nos enseña después que Moisés estaba por allá en aquellas montañas. Cuando sube al monte, cuando va y habla con Dios, ¿qué pasa en su rostro? Tenía la cercanía con Dios, que su rostro se iluminaba. Y la palabra nos enseña que cuando la primera vez que vieron los israelitas bajar a Moisés con la tabla y le ven la cara iluminada, radiante, se espantan. Ellos habían escuchado de Dios, sabía quién era Dios. Es más, Moisés para ellos era como Dios. ¿Y qué es lo que hace Moisés? La palabra nos enseña que empezó mejor a cubrir su rostro, para que entendieran que él ya había entendido que solo era un instrumento. La segunda parte es que tenemos que entender que el desierto es el lugar del despojo de la personalidad de cada israelita y aún del mismo Moisés. Y el desierto nos ayuda para la formación de una nueva mentalidad. No podían los israelitas ser incluidos dentro del pueblo llamado de Dios sin tener un cambio de carácter y una mentalidad diferente. Habían sido esclavos en Israel y hoy tienen que ser transformados para ser embajadores de Dios, todos. Y ahí en el desierto tienen que dejar las asperezas de su carácter, que puede servir dentro de una sociedad, sí, pero dentro de una sociedad sin Dios. Vamos entrando al tema en tu personalidad, clave del éxito y el fracaso, en su sección cuando las puertas se cierran. Pablo es otro ejemplo. Este Pablo, después y antes de su conversión, traía una revolución ahí por donde se paraba. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de su conversión estaba detrás de todos aquellos que no pensaban ni creían como él. Y aún después de su conversión seguía con las mismas, trayendo una revolución. Y es interesantísima esta clase de éxito que tuvo en ciertos rasgos de su personalidad. En pocas palabras, pudiéramos decir que Pablo era como un chamizo en Mexicali. Bueno, ya ni se conocen, ¿no? ¿Quién recuerda los chamizos? Hacía un poco de aire y andaban por todos lados, ¿no? Las cachanillas, girando, como el correcaminos. Pero Pablo era apóstol del fariseísmo. Tenía muy buena reputación, una buena posición social y sobre todas las cosas tenía una doble nacionalidad, era como Gloria, ¿verdad? Un gran privilegio para ese tiempo. Era una persona culta, sencillito, pero carismático. Entonces, de cierta manera, hay una similitud entre Moisés y Pablo. Ellos hacían lo que creían ser apropiado para conseguir sus fines intelectuales. En el intelecto de Pablo estaba ¿qué? Servir a un Dios, amar a Dios a su forma. Y por eso se hizo perseguidor de los primeros creyentes. Y no solo perseguidor, torturador de los primeros creyentes. Y no solo torturador, algunos otros consintió en su muerte. ¿Qué hubo Moisés? Algo semejante, dijo, yo soy el gran libertador, la persona capaz de traer libertad a estos esclavos. Pero lo hicieron desde su forma intelectual. Es ahí cuando Dios llega a bloquear nuestras pretensiones.
Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, es cuando Dios llega a bloquear nuestras pretensiones. Una pregunta, ¿era malo lo que deseaba Moisés y era malo lo que deseaba Pablo? Claro que no. Lo que sucede es que Dios desea mostrarnos un mejor camino. En el caso de Pablo, bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo me puedo justificar en el libro de Macabeos, en la carta de los Macabeos, me puedo yo apoyar en Jehú y entender que muchos han muerto, más aquellos que son contrarios a nuestra fe. Nada más que se le olvidaba una cosa. Jesús vino al mundo para tratar de no perder, o ganar, mejor dicho, lo más que se pudiera en la conversión de los hombres. Y la palabra nos enseña que la paciencia de Dios se muestra deseando, no que el mal llegue a nuestras vidas, sino que vengamos a un pronto arrepentimiento. Dios nos muestra un mejor camino. Fíjese usted, Pablo en cierto momento nos narra el libro de los Hechos que fue a ver a los sacerdotes existentes de ese tiempo, a los dueños del templo, a los que tenían la prominencia de la religión judía, para pedirles algunas cartas que le permitieran sacar de sus propias casas a todos aquellos llamados seguidores del camino. ¿Se acuerdan ustedes? Y es importante porque acuérdense que la palabra nos enseña, usted vaya por favor al libro de los Hechos capítulo 8. Libro de los Hechos capítulo 8, versículo 1. Leo textualmente. Y Saulo consentía y participaba en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén. Y todos fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y los demás creyentes, ¿a dónde se fueron? A Judea y a Samaria. ¿Qué hizo Pablo? Al paso del tiempo, yo creo que Pablo también fue a Samaria y fue a Judea a perseguirlos. Pero cuando estos ya no se encontraban ahí, porque tuvieron temor y fueron mucho más arriba de Israel, llegaron a lo que hoy es Siria o Damasco. Vamos a ver algunas imágenes aquí. Entonces, llegaron a esta región que en la actualidad, para poder decir de usted, dicen los grandes estudiosos, que Siria viene siendo la cuna del verdadero cristianismo en la actualidad. Han guardado verdaderamente la esencia de Dios. Y uno se puede preguntar cómo es posible que en Siria, en un lugar que también abraza en la actualidad la religión musulmana, pueda haber un cristianismo. Y esto es importante. Es sumamente importante. Acuérdese que en Siria hacen presencia los primos de los israelitas o de los judíos, los árabes. El Islam en todo su esplendor. Y por alguna razón, tanto islamitas como cristianos conviven de una manera normal en ese lugar. Cosa increíble. Y yo quiero pensar, siendo mal pensado, que Pablo agotó aquello que sentí internamente, pasó de Judea, pasó de Samaria y entendió que por allá por Damasco el cristianismo estaba creciendo, estaba su máximo esplendor. Y él era un perseguidor, dijo, allá voy. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos narra la palabra? Que camino a Damasco, Pablo cae de su montura. ¿Se acuerdan ustedes? Una luz cegadora llega, lo tumba, lo ciega y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y todos los que iban con él escuchaban la voz. Qué tremendo es eso. No miraba a nadie,
pero escuchaban la voz. Es muy curioso esto, porque fíjate, este Pablo, es cierto que va a llegar a Damasco. ¿Tiene ganas de ir a Damasco? Sí. El problema es en qué situación va. Él quería ir como un perseguidor, pero ahora ciego, con la confrontación de ese Dios al cual amaba, ahora va como un buscador de la gracia. Dice, entra a esa ciudad, aquella voz. Y ahí vas a encontrar a alguien que te va a quitar tu ceguera. Él va a obrar, yo voy a obrar a través de él un gran milagro. Aquel que es perseguidor, aquel que quiere llegar a Damasco para apresar y dar muerte a los creyentes, hoy va a pedirles auxilio. ¿No te parece interesante esto? Dios muestra un mejor camino. En Damasco, quiero pensar yo que encontraron refugio los primeros cristianos de la diáspora. Aquellos que salieron de su región de origen y fueron a otras ciudades. Ahí estuvieron. Te decía, hoy es la cuna del verdadero cristianismo y conviven con islamitas, con musulmanes. La palabra musulmán, recuerde que significa los sometidos. Ellos se someten a un solo Dios. Y vemos aquí una situación que es importante, que manejábamos la semana pasada. De cierta manera, si usted me permite usar esta palabra, como que Pablo era un poco bipolar. Luchaba contra aquellos que estaban tratando de establecer nuevamente la doctrina de la circuncisión. Acuérdese que generó casi el primer concilio. Pero luego después está circuncidando a Timoteo. Pues no te entiendo, Pablo. Primero evitas una cosa y después caes en el error de hacer lo que tú estás evitando. Y le podemos poner como nosotros queramos, que fue estrategia o que fue otra cosa. Pero una actitud bipolar o un síndrome bipolar es alguien que ahorita tiene un ánimo bueno y al rato tiene un comportamiento anormal. Cierta tristeza tal vez llegaba a Pablo, tal vez cierta ansiedad, tal vez se sentía solo, dijo, ya no tengo aquellos soldados que andaban conmigo persiguiendo gente. Vemos algunos rasgos raros de su carácter, Hechos 16 del versículo 1 al 5. Fluctuante, como que Pablo se navega de un lado para otro, de acuerdo al ritmo de las aguas, si le pudiéramos decir así. El capítulo 16, versículo 1 al 5, también llegó a la ciudad de Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo cuyo nombre era Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre pagano, y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio. Por tal motivo quiso llevarlo consigo, así que lo tomó y lo circuncidó, a causa de los judíos que había en aquella región, porque todos sabían que su padre era pagano. Ahí está, pues no tenemos duda de eso. Muy a pesar de tener esa fluctuante carácter, esa fluctuante personalidad, vemos que Pablo va cumpliendo con la enmienda que le fue dada por los apóstoles. Dice la misma palabra escrita, que fue así como la iglesia empezó a crecer y se fortalecía, no tanto en la fe, sino también en cantidad, porque Pablo llevó a cabo la enmienda. ¿Cuál enmienda? De llevar doctrina a la iglesia naciente. Ahora, preguntémonos entonces, ¿por qué Dios en ocasiones cierra puertas? ¿Cuál es tu deseo para servir a Dios? ¿Cuál es el deseo que tú tienes para continuar en tu trabajo? Para tus labores sociales, para aquellas labores o para aquellas tareas que te brindan un beneficio. ¿Por qué en ocasiones trabajas tanto? ¿Por qué en ocasiones haces todo lo adecuado y no consigues? La respuesta es porque hay algo que no conviene a los intereses del plan de Dios. Y esto lucha entre lo que Dios desea y lo que yo quiero. Fíjese usted eso, que aunque
en ocasiones nos veamos nosotros deseosos de cumplir con la voluntad de Dios, vamos a encontrar resistencias. Te hago una pregunta, ¿cuántas veces no has invitado a alguien para que venga con nosotros y se goce como nosotros y crezca con nosotros y sea transformado como nosotros? Sabemos que como nosotros también necesitan de Dios, necesitan de algo que nos ayude. ¿Y qué es lo que sucede? Es un buen propósito, pero hay algo que se opone. Algo lucha en ocasiones. En algo encontramos resistencia. ¿Qué es lo que nos queda? Ser sensibles. Ser sensibles. Sensibles para poder entender cuál es el deseo de Dios. Porque en ocasiones nosotros hacemos algo que pensamos que es Dios actuando. Pensamos que Dios se agrada con lo que estamos haciendo, pero no tenemos el resultado porque quizás Dios quiere mostrarnos un mejor camino. Y tenemos que ser sensibles. En el caso de Pablo, si nosotros leemos a continuación lo siguiente, nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjese usted, el versículo 8 del capítulo 16. Desde el 7, y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de allí hasta Bitinia, pero el Espíritu Santo de Jesús no se lo permitió. O sea, ya estaba en Damasco, arriba de Jerusalén, en la parte norte de Jerusalén. Y un poquito más todavía a la derecha, encontramos Bitinia, y él quería llegar ahí. Pero dice, el Espíritu Santo una vez más se los prohibió. ¿Qué es lo que yo puedo pensar? Es lo que yo pienso. Que él quería seguir detrás de los creyentes. Ahora ya se ha convertido. Ahora tal vez quería, ahí donde demos la flecha del globo, por esa parte más o menos se encuentra Bitinia. Él quería ir hacia allá. Quizás los primeros creyentes iban huyendo, pero Dios no le permitió en Asia compartir. Dijo, ven más adelante, Pablo. Tú acuérdate que eres el nuevo apóstol para los gentiles. Tú eres el apóstol para aquellos que son llamados paganos. A estos déjale a los apóstoles que están en Jerusalén, que les fiscalicen la fe, que les fiscalicen la enseñanza y la doctrina. Tú vas hacia otra región. Y un poquito más hacia el lado izquierdo de esta imagen que estás viendo, te vas a encontrar lo que es Grecia. O sea, prácticamente Dios lo está orillando a que fuera a Grecia. ¿Por qué a Grecia? Es la cuna del paganismo, la cuna de los diversos dioses. Es donde encontraría después aquella inscripción a un Dios desconocido. Dijo Pablo, hacia allá te quiero llevar. Qué importante. Es sumamente importante. Que las puertas se le cerraron todo para que él cumpliera con el propósito para el cual había sido llamado. El versículo 10 entonces dice, capítulo 16 al versículo 8, al salir de Misia llegaron a la región de Troas, donde se le apareció a Pablo en visión de noche como un varón macedonio que estaba de pie y le suplicaba diciendo, ven a Macedonia y ayúdame. Cuando Pablo tuvo esta visión, de inmediato deseaba partir para Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos llamaba para que les predicáramos. ¿A quién? A los macedonios. Y zarpamos de Troas y nos dirigimos a Samotracia, y de allí al siguiente día fuimos a la ciudad de Neápolis. Importante, sumamente importante. Las puertas se cierran muchas veces porque así conviene a los intereses del plan de Dios. Las puertas se cierran, la frustración llega a tu vida porque quizás así convenga a tu plan personal, porque yo no alcanzo a visualizar lo que hay en el futuro. Somos seres limitados. ¿Estamos? Entonces se viene una lucha entre lo que Dios desea y lo que yo quiero. En el caso de Pablo, te decía, casi fue orillado para que verdaderamente fuera a cumplir con su propósito de ir hacia los paganos. Entonces, rescatemos
4 cosas que son importantes de lo que hemos venido estudiando. Antes de iniciar un proyecto, sea laboral, educacional, cualquier clase de preparación académica, cualquier clase de trabajo financiero o económico, cualquier proyecto laboral en el cual vamos a ser involucrados, aún en el de Dios, debemos ser instruidos y moldeados, triturados en el crisol del desierto. Porque la personalidad que hemos creado hasta el día de hoy, sin Dios, no sirve para servir dentro del reino de Dios. Y Dios tuvo que destruir ¿a quién? A Moisés, la personalidad y la suficiencia de Moisés. Tuvo que llevar a ese príncipe a la soledad del desierto, en donde su dinero y su posición social, su posición económica y cultural no le permitiera salir de sus problemas. Ahí en el desierto, donde no había tiendas, en el desierto donde nadie le conocía, ahí tiene que forjar un nuevo carácter. Y si es necesario de nosotros ser triturados, ser puestos en el crisol, como en una especie de molcajete para ser quebrados, como usted muele el chile, como usted muele el tomate, como muele algo para hacer la salsa, así tendrá que ser, aunque duela. Porque solo de esa manera es como se le va a dar sabor a nuestras vidas. Solo de esa manera. Cuando los chiles se asaron, cuando el tomate se asó, cuando el ajo está en su punto, es cuando va a ser servible esa salsa al sabroso taco que te quieres comer. No de otra forma. Entonces rescatemos esto. Antes de iniciar un proyecto, antes de ser involucrados, debemos ser instruidos y moldeados, triturados. Y aquí hay una cosa muy importante: cuando Dios te lleva al desierto, muy a contrario de lo que nosotros pensamos que es el desierto, es cuando dependemos totalmente de Dios. No significa que en el desierto vas a tener las carencias de todo tipo, y esto es falso. En el desierto tendrás las provisiones que Dios te va a dar. Fue en el desierto donde a Israel no le faltó alimento. Fue en el desierto donde a Israel no le faltó vestido. Fue en el desierto donde Israel cumplió muchos de los caprichos para aquellos que había llamado para que fueran su pueblo. ¿Qué pensamos ahora como cristianos? Ay, hermano, estoy en un desierto. No, estás en una mala decisión. Las decisiones van a forjar tu vida. Cuando Dios te lleva al desierto, te lleva para suplirte. Te lleva para que aprendas a depender de Él. Para que sepas que en Él hay suficiencia. ¿Qué dijeron los israelitas? Queremos carne. Queremos como cuando ya en Israel nos llevaban al Sirlón a comer. Como cuando nos llevaban al Pampas. ¿Verdad? Eso dijeron los judíos, los israelitas, perdón. ¿Y era cierto eso? ¿Qué dijo el Señor? Pues ahora te va a salir la boca, te va a salir la carne hasta por las orejas, dijo. Te voy a dar para que te hartes. ¿Se acuerdan de eso? Maná, hasta para que te hartes. Agua, hasta para que te ahogues. Había abundancia en el desierto. Pero había una abundancia dependiente de la gracia de Dios. Entonces aquello que decimos a veces, es que me está yendo mal porque... No, te está yendo mal porque no quieres subirte al molcajete. Te está yendo mal porque no quieres subirte al crisol para molerte y quitar tu vieja personalidad. Tu vieja personalidad no sirve. Nos reímos muchas veces de Pedro, ¿no es cierto? Ese Pedro que decía, Señor, yo nunca te negaré. Y al rato, ¿cómo estaba? ¿Qué dijo el Señor? Ay, Pedrito.
Nos reímos mucho de Pedro cuando el Señor le dice: Pedro, cuando te conviertas, pastoreas a tus hermanos. Y así hay muchos creyentes que se dicen ser convertidos, pero todavía viviendo con su vieja personalidad, teniendo una personalidad con malos hábitos, con vicios, con mañas que quieren traer al cristianismo para de ellas sacar provecho. Mañas que pueden cambiar como moneda de cambio. Aquí la tengo guardada, mi personalidad. No vaya a ser que me haga falta acá dentro del cristianismo y con esta yo llevo a chantaje al liderazgo porque yo quiero ser líder. Ah, muy bien. Y dice el Señor: llévatelo a la licuadora. Allá tritúralo. No quiere ir, Señor, no importa, esto le lleva un montón de demonios, una carreta de demonios, que lo metan a la licuadora. No te preocupes, dice el Señor. Rescatamos estas 4 cosas. Una segunda es que tengamos que entender que no podemos iniciar nosotros un trabajo si no tenemos dirección. Y que si no tenemos dirección y que no tenemos un plan, un proyecto, esto va a causar frustración y desgaste. Podemos trabajar mucho sin trabajar en lo que es adecuado. Podemos ser muy ociosos y decíamos que el ocio no es la falta de trabajo, es abundante trabajo, pero no lo que corresponde. ¿A poco cree que es fácil estar en el casino hasta las 3 de la mañana jugando? Decía un flamante secretario del pueblo donde yo soy, del ayuntamiento. Le decía a mi mamá: doña Amalia, ya me voy a divorciar, le dijo. ¿Pero por qué, señor? ¿Por qué? Dijo. Es que esta vieja no me entiende, dijo. No, doña Amalia, fíjese, téngale paciencia. Ya le tuve paciencia, dijo. ¿Y qué cree? De veras que me comprendió. Dije: es que pensaba que ser secretario era cosa fácil. Todo el día trabajo. Dijo: pues llévame, dijo la esposa, donde tú andas, porque andas de fiesta en fiesta. Sí, es cierto, salía del trabajo, a las 4 la comida con tal equipo. A las 6 la comida con sabe quién. A las 7 la cena con este grupo. A las 8 otra cena. Todo el día come, decía él. ¿A poco piensas que es cosa fácil? Comer en un restaurante, comer en un bar, en una cantina, y luego todavía tener que bailar con las viejas que no conozco porque te quieren que bailes con ellos. Y luego tomarte una cerveza la segunda y la tercera. No, sigo, las primeras veces estaba muy contenta. Ay, viejo, qué bien te la pasas. Sí, espérate, hijo, a la semana, con las ojerotas, vieja, levántate y vámonos al trabajo. No, vete tú solo, le dijo. Llegamos a las 3, 4 de la mañana todos los días a la casa. Dice. Entendió. No es fácil. ¿Es fácil? No es fácil. Entonces el ocio no es fácil. Nada más que no haces lo que es conducente. Trabajas mucho, pero no en lo que debieras de trabajar. Entonces, hay un gran desgaste y una gran frustración cuando caminamos o trabajamos sin dirección, sin estar de acuerdo al plan, al proyecto de Dios. Una cuarta cosa, tercera cosa, es que el entusiasmo nunca debe de faltarnos. Y recuerden ustedes, entusiasmo es ¿qué? Dios en nosotros, enteos, Dios en nosotros. ¿Quién se cansa? El que no tiene a Dios en él. Remanente, antes palabra en acción. ¿Cuánto tiempo tenemos trabajando? Ya se cansaron. Anoche estaba yo tan emocionado. Estaba yo extasiado y decía: mañana es un domingo, es un gran domingo. ¿Por qué? No sé, pero yo me siento contento. ¿Invitaste? ¿Van a ir tus invitados? Los demás los invité, no vino el condenado. Pero el entusiasmo no debe de terminar en mí, porque Dios está en mí. El entusiasmo no debe de terminar en ti, porque Dios está en ti. Lo interesante es que
de rescatar nosotros estas historias que la Biblia nos cuenta, tenemos que entender que tanto en Moisés como en Pablo hubo una actitud dócil y humilde. Cuando tú y yo tenemos una actitud humilde y dócil, es cuando podemos entender cuando una puerta se nos ha cerrado. Solo con una actitud dócil y humilde es cuando podemos entender que es Dios el dueño del proyecto, que es Dios el director, que es Dios el que nos da una parte en el guión. El Salmo 37, versículo 23 y 24, por favor, dice lo siguiente, mire: los pasos del hombre son afirmados en la presencia del Señor, y Él ordena su camino. Pues aunque caiga, no sufrirá daño, porque el Señor lo sostendrá con sus manos. A mí me da gusto y me da alegría. Los pasos, ¿por quién son afirmados? Por el Señor. Cuando ve en ti entusiasmo, cuando ve en ti docilidad, cuando ve en ti que eres humilde. Solo aquellos que tienen actitud sensible, perceptible, son capaces de descubrir el qué. ¿El qué? ¿Qué descubren? ¿Cuál es el mejor camino? Anoche y en estos días que he estado estudiando sobre esta serie decía, oh Señor, ya entendí. 3 veces que vas para allá, 2 veces que vas para allá y las 2 veces retachados. Dije, Señor, ahora tú me estás enviando hacia otro lugar, hacia otra gente. No quiere decir que esas personas no conozcan. Es un entre paréntesis. Sí conocen y mucho. Ya no les puedes enseñar nada. Lo que sucede es que no tienen los mismos intereses que tú tienes. Tú puedes tener un propósito, un interés de que Dios sea exaltado, dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó, y ellos no, sus intereses son otros, mezquinos. No es la falta de conocimiento, es poder ubicar el interés. Ser sensibles nos hace ser perceptibles, nos hace capaces para poder descubrir el qué. Hablaba en un principio de esta plática de 4 aspectos a entender cuando somos recluidos para el proyecto o el plan de Dios. En la parte 3 que te compartía, se hablaba de una sensibilidad y decíamos que la sensibilidad se logra con la actitud de ser dócil y a través de la virtud de la humildad. Una persona dócil es una persona que acepta con agrado ser dirigida e instruida. Aunque Moisés se sentía capacitado en todas las áreas de la vida, tanto como Pablo, cuando se encuentran a alguien al que ellos amaban y buscaban, que era Dios, dijeron, Señor, sí, dirige nuestros pasos, instrúyenos. ¿Qué tan sensible eres tú? ¿Qué tanto la actitud de ser dócil se encuentra en tu vida? ¿Qué tan practicante eres de la virtud de la humildad? Un dócil acepta al director, en este caso Dios. Y necesitamos nosotros ser dóciles porque es la única manera como podemos luchar contra la arrogancia, contra la soberbia. Decíamos, la soberbia es aquello que desprecia o desvalora la importancia de otros. Un soberbio golpea a otra vida porque la cree insignificante. Un soberbio se cree superior a los demás por su posición social, por su posición cultural. Se cree mayor que los demás por su posición económica o por su profesión. Y esto es algo que no debe de haber en la personalidad de un verdadero hijo de Dios. Cuando esto lo encontramos en personas que se dicen ser servidoras o colaboradores del reino, oremos por él.
porque no tarda mucho en que tenga que ser pasado por la licuadora, por el molcajete, por el triturador. Sin embargo, la virtud de la humildad, fíjese usted que nos hace conscientes de nuestras limitaciones y bajezas. La misma palabra humildad, su raíz etimológica nos dice que, o nos recuerda más bien a los hombres que venimos de la tierra. Humildad es humus. Humus es tierra. Y esto nos hace entender que todas nuestras acciones son meramente terrenales como hombres sin Dios. Dile a tu vecino, como hombres sin Dios, todas nuestras acciones son terrenales. O si un día mueres, ¿y a dónde van tus acciones? A ser enterradas juntas contigo. Por más buenos propósitos que tengas, un día que mueras, todo el mundo te lo va a reconocer. Ah, qué bueno era. ¿Se da cuenta usted ha ido a los velorios? Todo mundo es bueno cuando se muere. Y póngale que sí, ahí quedan sus propósitos. La humildad nos hace reconocer nuestras limitaciones. Pero vamos viendo qué causas suceden con la falta de humildad. Fíjese usted los efectos. Una persona con falta de humildad reduce su intelecto. No sabe qué argumentar. Nos volvemos medio torpes. Entonces un cristiano nunca debe de ser torpe. Un cristiano en teos o un creyente en teos con Dios en él es una persona que ha huido de esta situación. Es una persona que se abre a las argumentaciones, sabe debatir, sabe dirimir, sabe platicar, sabe conducir un proyecto o sus acciones van dirigidas con un propósito. La falta de humildad endurece el corazón, conoce personas duras. No se conmueve ante la necesidad de nada ni de nadie. No las haces recapacitar. No las haces que tomen o vuelvan a tomar el camino que habían dejado, si es que lo dejaron. Pero también una causa de la falta de humildad es que se va debilitando la capacidad de influencia. ¿Qué tan influencivo eres en el círculo de personas con las cuales te rodeas? ¿Se ha dado cuenta que lo regular son las personas las que influyen en nosotros? Aunque no tengan enteos. Oye, ¿por qué no has asistido a la iglesia? ¿Por qué no llevas regularidad en tu presencia, en tu crecimiento espiritual? No, es que tuve que ir a un party, a una fiesta, porque los amigos del trabajo, los amigos de la colonia, mis vecinos. Ponemos miles de pretextos para servicio a Dios, ¿sí o no es cierto? Los demás influyen con mucha facilidad en ti. Es que vino mi comadre y mi compadre y ya no pude ir yo. Y sí es importante alabar y adorar a Dios, ¿sí? Sí es importante escuchar y aprender. Sí es importante ser discipulado y tener más conocimiento, pero es que mi comadre vino. Y es una comadre que no la miraba hace 2 años. O sea que no tienes ninguna, ¿cómo se llama eso? Afinidad con ella. Pero te jala, influye en ti. Y tú no puedes influir en ella. Vente, comadre, después nos vamos a comer, después hacemos algo importante. Ahí vas a aprender y vamos a influir en ti para que cambie tu manera de pensar. Cuando no se tiene humildad, se debilita la capacidad de influencia. Se produce desilusión y desesperanza. ¿Cuántas veces sucede que conocemos a alguien, un amigo o familiar que se encumbra y ya no nos conoce? ¿Y por qué se encumbró?
Bueno, quizás porque se disciplinó, tuvo muchos esfuerzos, se disciplinó, se capacitó y fue promovido en su trabajo. Fueron presidente de una firma muy famosa. Otros quizás se sacaron la lotería, tanto esfuerzo sacaron la lotería. Total que se encumbró, pero ya no nos conoce. Sucede con muchos políticos, ¿sí no es cierto? Pero ¿cómo es posible si en la campaña me abrazó, vino a mi casa y expresó, eres mi amigo? ¿Cómo estás, mi hermano? Dicen los políticos cuando andan buscando el voto, ¿sí no es cierto? Hola, saludos de acá de, ¿cómo se llama? Y tú y yo, cuando esté ya tienes una puerta abierta, pues será la de tu casa porque la de ellos no. La falta de humildad es llevarte a la ruina de la felicidad humana. Es tener orgullo en tu corazón como si tú fueras el soberano. Todas las cosas suceden por mí. Es que yo soy el doctor. Es que yo soy el licenciado. Es que yo soy el intendente. Es que yo soy. Estoy por encima de todos. La verdad es que tenemos que asemejarnos siempre a Cristo. La falta de humildad va a dificultarnos el comprendernos, fíjese, a nosotros mismos. ¿Se acuerdan las palabras de Jeremías, capítulo 17, versículo 9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Y Jesús lo dijo, aquel que se engaña a sí mismo es ¿qué? No está más fregado, dijo Jesús. Palabras más, palabras menos. El que se engaña a sí mismo está fregado, dijo Jesús. Un verdadero creyente de las verdades bíblicas jamás se va a promover a sí mismo. Entiende que Dios es el promotor de su propia vida. Entiende que a quien debe de promover es a Cristo Jesús. Para eso es que somos incluidos dentro del plan divino. Para promover ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, todo lo que consigamos es con el único propósito que podamos tener una mejor percepción o una mejor visibilidad para aquellos que ponen los ojos en nosotros. Tú eres lo que eres. Estás encumbrado como estás, porque Dios quiere que te vean, porque a través de ti Él se va a reflejar. Esa es la única razón. Hagas lo que hagas. ¿Cómo podemos cultivar la humildad entonces? Porque estamos viendo que tenemos que ser sensibles para poder descubrir el qué. ¿Cuándo es que una puerta se nos cierra y cuándo es que una puerta se nos abre? Necesitamos una actitud de sumisión. Y sumisión no es una cuestión de obediencia ciega, sino cuestionable. No porque una autoridad te pida algo significa que tú tienes que estar ciego e inmediatamente responder a los intereses de aquella autoridad. Sino que hay tres cosas. Yo respondo y soy sumiso cuando no se viola mi conciencia. Soy sumiso cuando no se me pide violar lo que Dios ha dicho en su palabra. Soy sumiso cuando no se me pide violar lo que Dios ha enseñado. Si los demás, a través de sus códigos sociales o culturales, violan estos principios, hay que presentar resistencia. Pablo lo hizo. Moisés lo hizo. Los discípulos lo hicieron. ¿Cuántas veces a Pablo no le fue dicho, no prediquen? ¿No les dijimos que ya no predicaran? Porque si no iban a ser otra vez sometidos a interrogatorios, a golpes, iban a ser apedreados, iban a ser llevados a la cárcel. ¿Qué dijo él? Ante todas las cosas, es mejor obedecer, dijo Pedro, ¿no? A Dios
antes que los hombres. Necesitamos entonces una poca de sencillez. Olvidarse por un momento de nosotros mismos para que la fuerza de Dios habite en nosotros. Hay un gran beneficio en la humildad y hay un gran beneficio en ser dóciles. 4 principalmente. Lo primero de ellas es sabiduría. Tu intelecto va a crecer, porque siempre vas a estar dispuesto a aprender de los demás, porque los demás siempre nos pueden enseñar algo. ¿Lo escuchó bien? Yo lo digo. Los demás siempre nos pueden enseñar algo. Hasta la persona más insignificante tiene su historia. Hasta lo que te parece más bajo, ese tiene un gran potencial que te puede mostrar grandes secretos que para ti están ocultos. Lo segundo, un gran potencial para tomar decisiones que sean benéficos para tu vida y la vida de los demás. Hay un beneficio más, estimación. Estimas a los demás como te estimas a ti mismo. Reconoces el valor de la persona que convive contigo. Porque todos tenemos una historia. ¿Todos tenemos qué? Una historia. ¿Necesito la influencia de los demás? Sí, pero también los demás necesitan que yo influencie en ellos. Lo último es que Dios nos da gracia para lo que pretendamos hacer. Entonces, la conclusión es que todo cuanto nosotros conseguimos no es gracias a nuestras capacidades, aunque son muy importantes, son una clave, una llave, sino que todo depende de Dios. Preguntas y contribuciones, por favor.